siendo el día de la fecha, el Colegio de Abogados de Sullana, en el marco de su plan de trabajo y de toda la gestión que viene realizando, se complace en abordar y albergar al mismo tiempo al doctor Manuel Castillo Venegas. El doctor Manuel Castillo Venegas es abogado por la Universidad Nacional de Trujillo. Al mismo tiempo es magíster por la Universidad Nacional de Piura. También es doctor por la Universidad Nacional de Piura. Es profesor y decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Piura. Es paz decano del Ilustre Colegio de Abogados de Piura. Y en la actualidad, consejero y representante, ¿no?, del Consejo Ejecutivo, ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial, en representación de la Junta Nacional de Decanos de los Colegios de Abogados del Perú. El día de hoy, el doctor Manuel Castillo Venegas abordará el tema referido a la interpretación de las resoluciones judiciales emitidas por el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial en el marco del contexto COVID-19. Sin más preámbulo, damos la bienvenida y al mismo tiempo agradecemos a nivel de nuestro decano, nuestra junta directiva y de la propia institución, el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, y le damos pase para que pueda compartir con nosotros. Estimado doctor, muy buenas noches. Bueno, ante todo, buenas noches. El saludo efusivo para los miembros del Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, en la persona de su decano, el doctor Javier Silva Coloma. Y por supuesto también extensivo a cada uno de ustedes, y en especial también al doctor Iván Huidobro, ¿no? Me une excelentes lazos de amistad con muchos de los agremiados del Colegio de Abogados de Sullana, toda vez que yo he sido decano del Colegio de Abogados de Piura. Somos colegios amigos, somos colegios hermanos, estamos dentro de la misma ubicación geográfica, y ahora me ha tocado pues la representación de la Junta ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. El tema presentado más que todo es porque desde el 15 de marzo en que se desarrolla este tema tan difícil, tan cuestionado para todos, que es la pandemia, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, se han dado a nivel de gobierno central y por supuesto del Consejo Ejecutivo en la parte ejecutiva y administrativa del Poder Judicial, se han dado una serie de actos administrativos plasmados en resoluciones, pero hay resoluciones importantes y trascendentes, ¿no? Yo quería, antes de ingresar a este tema, un poco comentarles lo que a nivel de Junta de Decanos, porque yo tengo un sitio ahí, también en la Junta de Decanos, qué es lo que se viene haciendo por el gremio de los abogados. Hay que recordarles a los colegas abogados de Sullana que a nivel nacional ya somos un promedio de 170,000 abogados. Creo que somos el gremio colegiado, formalizado, más grande de todas las profesiones. Y eso definitivamente nos llena de satisfacción y orgullo, ¿no? Entonces, estamos agrupados en la Junta Nacional de Decanos, que agrupa a los 33 colegios de abogados en todas las reparticiones del Perú, ¿no? Entre ellos, el decano del Colegio de Abogados de Sullana, el doctor Javier, tiene un asiento importante y preferente dentro de la Junta, ¿no? En tal sentido, a propuesta incluso del decano vuestro, quien propuso el tema de la conversión primero de las penas, ¿cierto? Presentó un proyecto de ley, y ese proyecto de ley de una u otra forma fue replicado también y ahorita está ya en el Congreso para el tema en materia penal,
pueda haber el deshacinamiento de las cárceles, porque a nivel nacional, en todas las cárceles tenemos un promedio de 100.000 internos, ¿no? En situación de procesados y en situación de sentenciados. Hay que buscarles una solución. ¿Una solución por qué? Porque este problema tan difícil que estamos viviendo toda la humanidad no se va a terminar de aquí en 15 días, no se va a terminar de aquí en un mes. Se terminará el problema cuando se organice la vacuna correspondiente. Y para que llegue la vacuna, una vez ya implementada, ¿no? Para que llegue la vacuna hasta el ciudadano más o el pueblo más recóndito de aquí del Perú, eso va a pasar un tiempo. Y mientras tanto, tenemos que estar con los preventivos y tenemos que estar organizados con un esquema mental diferente, ¿cierto? Precisamente les voy a pasar el enlace. El Colegio de Abogados de Huaura, que lo podemos también incluso replicar acá en vuestro colegio, me invitó para que vea, diserte el tema, el intervencionismo estatal en el tema de contrataciones, ¿cierto? A propósito de los contratos de arrendamiento, tenemos un montón de problemas en el tema específico de los contratos de arrendamiento, en el tema de los contratos de prestación de servicios educativos, en el tema hipotecario. Están embalsamándose un montón de problemas, está tuburizándose un montón de problemas dentro del contexto social, que de aquí que se levante un poco la cuarentena va a reventar. ¿Y qué significa? Que va a tuburizar con un montón de pedidos y de presentación de denuncias, acciones civiles, constitucionales, al Poder Judicial. Así que los abogados ahorita estamos de repente sufriendo, ¿no? Pero una vez que se libere un poco esto, definitivamente que la cosa va a resultar importante en términos profesionales y económicos para los abogados litigantes, ¿no? Eso es lo que tenemos que ver, pero la necesidad es de ahorita, como dicen, ¿no? Como pueden decir. Entonces, a través de la Junta se presentó ese proyecto de ley que también participó vuestro decano, se ha presentado los sendos pedidos para el tema del bono, también donde ha participado el doctor Javier, ¿cierto? El tema de los préstamos blandos para los abogados en general, con intereses bajos, ¿no? Pero nosotros no tenemos como Junta capacidad resolutiva, ni de decisión. Nosotros como Junta interponemos nuestros buenos oficios, hacemos la presión correspondiente hacia los ministerios correspondientes y ante el Consejo de Ministros, incluso hasta el nivel del presidente de la República, para que se viabilice y se observe también las necesidades de un gremio tan grande como es el gremio de los abogados, ¿no? En eso estamos. Mañana, les comento, vamos a tener una reunión con el presidente del Poder Judicial, el doctor Lecaro, toda la mesa directiva de la Junta, y quien habla, y el doctor Lecaros, 2 puntos de agenda: convenios para todos los abogados, que todos los abogados participen en las capacitaciones en tema de virtualidad, en tema de la oralidad y en tema del expediente electrónico, incluyendo el tema de mesa de partes electrónica, ¿no? Yo creo que hay voluntad en el Consejo Ejecutivo, hay voluntad en las comisiones que tienen en cargo la implementación del expediente judicial electrónico para que se capacite también a todos los abogados que crean conveniente, ¿cierto? Esperemos que todos participemos y que después no estemos diciendo, no nos llamaron. Tenemos que visualizar la vida profesional de la carrera del abogado de forma diferente, colegas, ¿no? Entonces, aparte del tema del convenio para las capacitaciones, yo creo que es un hecho, aparte también se le va a solicitar al presidente de la Corte Suprema del Poder Judicial, el doctor Lecaros, que interponga sus buenos oficios a través de los presidentes de las 34 Cortes de Justicia a nivel nacional, superiores, para que se reúnan de manera urgente e inmediata con los decanos o representantes de los colegios de abogados. ¿Con qué finalidad?
con la finalidad de tratar asuntos y problemas en común, buscar soluciones. ¿Cuáles son los problemas que tienen en el distrito judicial de Sullana? Trabajarlo, presidente de corte, presidente de la Junta de Fiscales, representante de la Defensoría Pública y representante de los colegios de abogados de la jurisdicción correspondiente. Y de esta forma, yo creo, de esta forma se van a llegar a alternativas de solución viables y rápidas. Me olvidaba de un ente importante que es el INPE, ¿cierto? La policía también, ¿no? Para efecto de pases, de salvoconductos, que a veces no dejan circular cuando un abogado tiene que ejercer la defensa libre de la profesión, ¿no? En el patrocinio de las personas que necesitan el asesoramiento técnico jurídico, ¿no? Entonces, yo creo que se está trabajando. Lo que pasa es que funciona un poco el teléfono malogrado, que no les llega la comunicación de repente a los colegas o colegas que no quieren escuchar y no quieren enterarse, ¿no? Del trabajo arduo, permanente, constante que se está realizando. Definitivamente todos los 33 decanos quisieran hacer más por su gremio y especialmente por la población de abogados que ahorita se encuentran en situación de vulnerabilidad. En otras palabras, que se encuentran, como dicen en nuestra tierra, misios, aguja, ¿cierto? Entonces, pero tenemos espacios y tenemos espacios, vuelvo a repetir, de presión y de coordinación al nivel más alto a nivel nacional, ¿no? Y ese espacio definitivamente con las posturas acorde con nuestra profesión que se están realizando día a día para solucionar los problemas que tanto aquejan a nuestro gremio, especialmente al sector del abogado litigante específicamente. Y digo litigante porque muchos dirán, ¿qué sabe el doctor Castillo? Yo tengo 28 años de abogado, ¿cierto? De los cuales yo he ejercido la carrera 25 en el ejercicio libre de la profesión. Yo soy un abogado por naturaleza litigante y definitivamente entiendo esa situación. Y los 3 años restantes fui, porque uno quiere conocer al monstruo por dentro, fui juez suplente o transitorio, o supernumerario, como se llama ahora, ¿no? Tanto en los módulos en Piura, en Catacaos, en Sechura. Entonces, y para mí, como siempre digo, fueron los años más importantes también, pero más tristes en términos económicos, pues, ¿no? ¿Cierto? El ejercicio de la profesión nos da la posibilidad de tocar el cielo con las manos. ¿Y tocar el cielo con las manos qué significa? Posibilidades ilimitadas para cada uno de los profesionales que hemos ejercido y que estamos, bueno, en este caso yo por el momento suspendido a ejercer el ejercicio libre de la profesión, ¿cierto? Orabus causas melius, la defensa en su estado natural. Y en ese sentido yo creo que hay que tener un poco de paciencia, ¿no? Entonces, esa es la primera etapa que quería conversar con ustedes en el tema qué se está haciendo, qué se ha hecho a nivel de la Junta de Decanos, ¿no? Desde ya el reconocimiento al doctor Silva Coloma, porque él tiene una participación a veces demasiado activa, yo le digo, Javier, ¿no? Muy preocupado, muy por los colegas, ¿no? Muy propositivo, muy proactivo, ¿no? Y en ese sentido, valga el reconocimiento público, ¿no? Porque ustedes, esto creo que lo están grabando y definitivamente a través de su página abierta pueden ustedes implementarlo, ¿no? La segunda parte ya es el tema del Consejo Ejecutivo, ¿cierto? No olvidar que la estructura del Estado, conforme nosotros la conocemos, data ya desde hace muchos años, ¿cierto? De la Revolución Francesa. Antes de la Revolución Francesa, la estructura del Estado o el poder político estaba en manos de una familia, o en manos de un grupito, de una persona que se llamaba rey, ¿no? Y los revolucionarios franceses, los pensadores dijeron, oye, no, pues, ¿cómo va a ser eso? ¿Cómo va a estar en manos de una sola persona? La función
de legislar, la función de ejecutar esas normas jurídicas y la función de administrar justicia. No es posible. Entonces hicieron toda una revolución con sangre, con muerte, con guillotina, ¿cierto? Y surgió la teoría de la separación de poderes, ¿cierto? Que es la que conocemos, la estructura del Estado, en su estado natural, ¿cierto? Y ahora, pues, nuestra Constitución del 93 reconoce los tres poderes del Estado, y los tradicionales y los constitucionalmente que tienen el rango también de autónomos, ¿no? Tanto tenemos el Congreso, el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial. ¿Dónde se desempeña nuestra carrera con mayor fuerza? Porque nosotros estamos en todas partes. ¿Y por qué? Como siempre le digo a los alumnos, ¿no? La profesión del abogado es tan sublime y tan sui generis. Nosotros somos élite. ¿Élite de qué? Del conocimiento humano, pues. ¿Y por qué? Porque la estructura del Estado está organizada en normas jurídicas. Y al estar organizado en normas jurídicas, ¿quiénes son los llamados a estar en la cúspide de todos los organismos que ostentan el poder? Los abogados, pues, porque manejamos las normas jurídicas. Pero vemos que contadores, vemos que ingenieros, vemos que médicos manejan también normas jurídicas, sí, pues. Pero yo puedo de repente aprender a suturar una herida, pero lo haré con la destreza y el conocimiento científico que tienen los médicos. No, pues. Yo podré también dirigir la construcción, como yo le he dirigido la construcción del Colegio de Abogados de Piura de Miraflores, ¿cierto? Hemos dirigido también la remodelación del local de Calle Lima, hemos dirigido la construcción del local de Catacaos también. Yo personalmente le he dirigido, pero ¿podemos actuar con la diligencia del caso? No. Para eso están los ingenieros, los albañiles y los arquitectos. Igualito, nosotros somos conocimiento élite del conocimiento humano, porque los únicos que podemos manejar las normas jurídicas de acuerdo al estándar técnico, jurídico y científico somos nosotros. Y en ese sentido tenemos que revalorar nuestra profesión. Tenemos que creérnosla, pues, ¿cierto? ¿Y qué cosa es élite? Grupo selecto, pues. Grupo selecto dentro del contexto del conocimiento humano. ¿Ya? Entonces, existe el Consejo Ejecutivo que se encarga de conforme lo que dispone la ley orgánica del Poder Judicial, que se encarga del tema de ejecución presupuestal y el tema administrativo. O sea, el Poder Judicial tiene dos entes rectores, si se quiere, queriéndolo graficar, que es el Consejo Ejecutivo y la Sala Plena, ¿cierto? La Sala Plena se encarga de temas jurisdiccionales y el Consejo Ejecutivo se encarga de temas administrativos y de funcionamiento del Poder Judicial. ¿Perfecto? Y está integrado por 6. El presidente del PJ, 2 supremos, un representante de los jueces superiores, un representante de los jueces especializados, ¿cierto? Por elección, y el representante de la Junta de Decano de los colegios de abogados, que es en este caso mi persona, ¿no? Cuando el presidente Vizcarra, ¿cierto? Por el tema de separación de poderes, del cual les hablaba, dice, en la noche sale en la publicidad, se ha detectado el primer peruano infectado con COVID-19 y consecuentemente vamos a disponer la cuarentena, el estado de aislamiento obligatorio. No solamente desde el punto jurídico decía eso, sino que desde el punto jurídico quería decir vamos a aplicar el artículo 137 de la Constitución Política del Estado. ¿Y qué es lo que establece el artículo 137 de la Constitución Política del Estado peruano? El artículo 37 establece los estados de excepción, pues, que es el estado de emergencia y el estado de sitio. Entonces se echó mano a esa norma constitucional que lo habilita, ¿cierto?
y procedió a disponer la suspensión de varias garantías y derechos constitucionales, como por ejemplo el libre tránsito. Es por eso que yo no puedo, yo estoy en Lima, no puedo visitar a mi familia en Piura. Ustedes no pueden salir de su casa, yo tampoco. El confinamiento obligatorio, ¿cierto? Entonces, sacó el dispositivo legal, el número no interesa, un 15 de marzo, más o menos aproximadamente, de este año, y consecuentemente todos los poderes del Estado, porque quien lleva la batuta en tema de emergencia y el tema de control de pandemia es el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Entonces, los demás poderes del Estado siguen siendo autónomos, pero en consonancia, ¿cierto? Porque estamos en un estado de emergencia, con las disposiciones que establezca el Poder Ejecutivo a través de las disposiciones normativas correspondientes, ¿no? Entonces, a partir de ahí, el poder Judicial también emite su resolución, suspendiendo los plazos procesales correspondientes y estableciendo las disposiciones internas correspondientes para la no paralización de las actividades del Poder Judicial al 100%, sino una continuidad en el trabajo, pero de manera solamente para temas urgentes, graves y de emergencia, ¿cierto? A partir de ahí, como muchos pobladores dicen, primero por 15 días, primera temporada, luego 15 días más, segunda temporada, los dispositivos legales, y el Poder Judicial también, primera temporada, segunda temporada, ¿cierto? Porque, vuelvo a repetir, desde el punto de vista del estado excepcional en la cual nos encontramos, quien marca el paso es el Poder Ejecutivo, ¿cierto? Entonces, ahorita creo que nos encontramos en la quinta temporada, que va hasta el 30 de junio del presente año. Durante este tiempo, nosotros como Consejo Ejecutivo hemos tenido que estar alertas, ¿cierto?, a la reiniciación de las actividades, una vez que así lo disponga quien lleva la batuta, en este caso, porque la Constitución así lo establece. No es porque estemos claudicando a nuestros derechos constitucionales de autonomía e independencia, ¿cierto? Entonces, se han realizado 3 importantes normas internas del Poder Judicial, que es la Resolución Administrativa 129, la 146 y la 147. ¿Qué es lo que establecen estas resoluciones administrativas? Los protocolos denominados medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales administrativos del Poder Judicial posterior a la pandemia. Y esa es la 129, la 146 modifica en una parte y amplía esta 129, y la 147 determina o regula el plan actualizado para la vigencia, prevención y control del COVID-19 dentro del Poder Judicial. Estos instrumentos normativos que rigen para todos los órganos jurisdiccionales, administrativos del Poder Judicial, ¿cierto?, se van a activar cuando el árbitro, el que está dirigiendo el partido en esta pandemia, así lo haya determinado. El gobierno, con el Decreto Supremo 094-20 PCM del 23 de este mes, ¿cierto?, ha dado el pitazo inicial para la reanudación de las actividades, en este caso, de las actividades del sector público, con atención a la ciudadanía, lo ha regulado en el artículo 16, ¿cierto? ¿Y qué dice el artículo 16? Las entidades del sector público, en todos sus niveles, ¿cierto?,
sigamos la ruta que yo he utilizado desde un comienzo, ¿cierto? Podrán, verbo rector, facultativo, reiniciar actividades hasta el 40% de su capacidad y adoptarán las medidas pertinentes de bioseguridad. ¿Qué significa? Significa bioseguridad. Los protocolos, en este caso la resolución administrativa 147 específica del Poder Judicial, ¿cierto? Plan de actualización de vigencia de prevención y control y todo lo demás, y los protocolos de medidas de reactivación, ¿cierto? Entonces, el domingo hemos tenido nosotros una sesión, ¿sí? El domingo, así como le escucha, a las 3 de la tarde, el Consejo Ejecutivo vía virtual, por supuesto, así como lo estamos acá nosotros, haciendo en estos momentos, y en lo cual, después de un arduo debate, se concluyó con la emisión de la resolución 157 del Consejo Ejecutivo, publicada el día lunes pasado, ¿cierto? En la cual establece dentro de sus argumentos, por cierto, hago un paréntesis aquí y les voy a indicar, se lo voy a pasar al doctor Iván Buidorro, todas las resoluciones que durante este tiempo de COVID-19 y pandemia, para que sean puestas en el portal del Colegio de Abogados de Sullana, todas las resoluciones, se las voy a pasar para que sean publicadas o publicitadas dentro y socializadas dentro de todos los colegas abogados del Colegio de Abogados de Sullana, a efecto de que nos informemos. Y una vez que estemos informados, ¿cierto?, con conocimiento técnico-jurídico, podamos nosotros cuestionar, y cuestionar con argumentos, ¿cierto? La justicia no está de cuarentena, sí, la justicia no está de cuarentena, ¿cierto? Eso definitivamente nadie lo discute, no, al contrario, se aplaude. El derecho de defensa es irrestricto, pero mientras nosotros como abogados litigantes propugnamos la apertura, el inicio total de las actividades en el Poder Judicial, de repente, ¿cierto? Internamente, recuerden que hay órganos jurisdiccionales, trabajadores y administrativos, ¿no? ¿Y qué es lo que quieren ellos a través de sus sindicatos y asociaciones? Que se les proteja, pues, en su vida, ¿no? Entonces, no, hay fuerzas externas y hay fuerzas internas ahorita para la reanudación de las actividades en el Poder Judicial, y imagino también en todos los órganos constitucionalmente autónomos, también como Ministerio Público, Defensoría del Pueblo, Junta Nacional de Justicia, etcétera, 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 ¿no? Entonces, frente a este decreto supremo emitido por el gobierno el sábado pasado, que es el 094, artículo 16, recapitulando ahí, el Consejo Ejecutivo emite la resolución administrativa 157, que en buen romance tiene 3 estadios, o 3 etapas, o 3 fases, o en 3 temporadas, como lo quieran llamar, ¿no? ¿Cierto? La primera temporada inicia el 17 de junio y termina el 30 de junio. O sea, en total son 14 días calendarios. ¿Basado en qué? En esta resolución que ya les comentaba del protocolo denominado medidas de reactivación de los órganos jurisdiccionales, jurisdiccionales y administrativos posteriores al COVID-19, ¿cierto? ¿Qué actividades se van a poder desarrollar dentro de este espacio de los 14 días? Porque como quien dice, ¿no? Cuando uno comienza a hacer deporte, no comienza a correr ya. Tiene que hacer una especie de calentamiento, ¿cierto? Cuando uno va a comenzar determinada actividad o se va a levantar de la cama, ¿cierto? Tiene que hacer determinados, pues, inflexiones y luego recién se para. Lógico que hay unos que lo hacen de manera inmediata, pero son excepciones, ¿no? Lo recomendable desde el punto de vista médico es que se haga determinadas actividades físicas previas, el calentamiento.
a esta resolución administrativa, un poco que le llamamos, para poderla graficar y que todos nos entiendan, es el calentamiento que está haciendo, en este caso, a través de los protocolos, el Poder Judicial, con la finalidad de reanudar las actividades. Recuerden que este calentamiento, estas disposiciones, estos protocolos, ya han sido filtrados, ya han sido analizados, no solamente por la Asociación de Magistrados, sino también han sido filtrados por los sindicatos de trabajadores del Poder Judicial. Y consecuentemente, están ellos ya enterados, informados de las secuencias que va a seguir el Poder Judicial para la reanudación de las actividades, tanto administrativas como jurisdiccionales. También les voy a enviar, inmediatamente después que terminemos esta conversación, esta charla que tenemos, les voy a enviar también un esquema que establece y define esas 3 etapas por las cuales se van a pasar. La primera etapa, vuelvo a repetir, demora 14 días, va del 17 de junio hasta el 30 de junio, donde se van a establecer las acciones previas para poder iniciar ya el 30 de o el 1 de julio, ya las actividades propias, como son la realización de audiencias, ¿cierto? Establecer programa, perdón, ¿sí? La primera etapa es establecer medidas para la descarga procesal, programación de audiencias, vista de causas, programación de informes orales, diligencias externas, cuando así lo ameriten, ¿no? La suspensión de plazos continúa, ¿no? Igualmente, solo van a ingresar los jueces, ¿cierto? Funcionarios y personal autorizado correspondiente, ¿no? En la segunda etapa, que va del 16, que dura 16 días, perdón, y va del 1 de julio al 16 de julio, ¿cierto? Se pueden presentar escritos con vencimiento de plazos, de demandas de prescripción, de caducidad, recursos, excepciones, medidas cautelares, urgentes, ¿no? A través del funcionamiento de la mesa de parte electrónica, ¿no? Solo ingresarán también funcionarios, personal autorizado para eso, especialmente ingresarán también las partes, los apoderados y los terceros que estén debidamente citados, ¿no? Finalmente, la fase 3, que va desde el 17 de julio para adelante, ya ahí viene la realización de las audiencias correspondientes, vista de las causas, informes orales, diligencias, ¿cierto?, externas, cuando así lo ameriten y se programen con la debida anticipación y con los protocolos de bioseguridad, entrega de certificados, de depósitos, entre otros, ¿no? Todo eso está muy claro en la resolución aludida, o sea, la resolución del Consejo Ejecutivo número 157/2020. ¿Dónde podría estar el inconveniente para los abogados o la pregunta del millón para los colegas abogados litigantes? Porque ellos entienden que este decreto supremo 094 ya libera y autoriza a todos los órganos constitucionalmente autónomos, todos los poderes autónomos, a que al día siguiente de su publicación ya pueden ellos reiniciar actividades. Entonces, la pregunta es, si el calentamiento y los protocolos a implementar, ¿sabían ustedes que el protocolo general dado por el Ministerio de Salud a través de sendo decreto supremo, y que vale para todas las instituciones, incluyendo el Poder Judicial,
establece que aquellos que van a iniciar sus labores en estas instituciones públicas tienen que, sí o sí, hacérsele la prueba del COVID. Esas pruebas rápidas que se realizan. Entonces, ¿cuál es el problema que nos encontramos? Que van a iniciar actividades en el Poder Judicial, un promedio, ¿qué les digo?, de 10.000, 15.000. ¿Y habrán esas pruebas rápidas? Entonces, ¿qué pasaría si no se les aplica esas pruebas rápidas? El sindicato, ¿cierto? Miren, nosotros no podemos ir a trabajar porque el dispositivo legal emitido por la autoridad competente, autorizada en el tema de COVID, que es el Ministerio de Salud, dice que tienen que a mí aplicárseme esa prueba. Entonces, es por eso que se han dejado esa vacatio de 15 días, ¿cierto? Para efecto de hacer lo humanamente posible a través de la gerencia general y todos los órganos administrativos del Poder Judicial, de comprar y aplicar esas pruebas rápidas. Tenga la plena seguridad, ya para finalizar y entrar al estadio de preguntas, queridos colegas, que nosotros como representantes de los abogados jamás claudicaremos, ¿cierto? Pero sí armonizamos nuestra opinión y nuestro voto, lo armonizamos no solamente con el sentido común, sino armonizamos nuestro voto con lo que las normas jurídicas aplicables al caso concreto así lo amerita, pues, ¿cierto? Porque no podemos nosotros nadar o remar contra la corriente cuando tenemos normas jurídicas aplicables a los casos concretos que dicen otra cosa. No podemos, en este caso, mi voto no podría ser porque mañana entre a funcionar todo el Poder Judicial cuando perfectamente sé, uno, que se tienen que se tienen que aplicar protocolos. Dos, dentro de esos protocolos y siguiendo el mandato de la autoridad competente, que es el Ministerio de Salud a nivel nacional, tienen que a los trabajadores que van a iniciar sus labores hacérsele la prueba del COVID-19, entre otras situaciones, ¿no? Entonces, ahí lo dejamos con la única finalidad, estimados colegas, que no perdamos de vista que estamos en una situación muy sui generis, muy diferente a lo que nosotros hemos vivido. Nuestros padres, nuestros abuelos, de repente nuestros tatarabuelos. La última pandemia, ¿cierto?, que se tiene conocimiento, en la cual paralizó, no en esta magnitud de repente la humanidad, fue en 1918, que fue la pandemia o el virus de la fiebre española, ¿cierto? Y que dejó también importante cantidad de hermanos fallecidos, ¿no? De por medio, no solamente está nuestra vida, sino también nuestra salud y la salud de nuestros seres queridos, ¿no? Busquemos alternativas de solución. La propuesta que hemos conversado a nivel de Junta de Decanos es que se reúnan los representantes de los colegios de abogados con el presidente de corte, o los presidentes de la Junta de Fiscales y los demás involucrados, a efecto que se encuentren soluciones rápidas, viables, para que los colegas abogados puedan trabajar. Seguiremos insistiendo nosotros, desde la Junta de Decanos, para aquellos abogados que se encuentran en situación de vulnerabilidad, o sea, vuelvo a repetir para que entiendan, aguja y misios, ¿cierto? Les llegue también el bono universal. En ese sentido, yo creo que estamos en esa línea de pensamiento, de actuar y de trabajo, y bueno, estamos a disposición de las preguntas que ustedes crean conveniente. Gracias por haberme escuchado en esta primera etapa. Bien, le agradecemos al doctor Manuel Castillo. La siguiente etapa de la temática de la exposición es la rueda de preguntas, para lo cual, como al inicio de la conferencia se había pedido que pudieran hacer llegar por el chat de esta plataforma Zoom dichas preguntas,
Sin embargo, entiendo también de que han estado muy atentos a la ponencia del doctor y que obviamente lo mejor es un poco tener un contacto más directo, ¿no? Al tema ya virtual. Lo que sí voy a invocar, por favor, a todos los colegas es la ronda de preguntas. Para cada colega se le va a otorgar un plazo de 1 minuto. La pregunta debe ser concreta y, por favor, con altura. Nosotros el día de hoy hemos justamente expedido un comunicado indicando que deben respetarse jerarquías y también la labor jurisdiccional y también fiscal. En el marco de ello, las preguntas deben ser con altura. Del Distrito Judicial de Sullana. Vamos a dar pase, por favor, a las preguntas. Por favor, la persona que quiere intervenir solicita la palabra y hace su pregunta. 1 minuto por pregunta, ¿le parece, doctor? 1 minuto por pregunta, doctor Castillo. Sí, sí, correcto. Sí, sí. Bien, vamos a dar pase entonces para que los colegas puedan abrir su audio y puedan preguntar. 1 minuto, por favor. Eso fue en el 2015. 2015, pues así. Doctor, buenas noches. Profesor el abogado Paul Ruiz. Le escuchamos, doctor, le escuchamos. Doctor Huidoro, por favor, ¿se puede decir un audio? Que no se escucha muy bien. Audio, que la interferencia, si puede colaborar para que pueda silenciar su audio desde casa y podamos, por favor, tener una comunicación más fluida. Gracias. Doctor, ahora lo escuchamos. Gracias. La preocupación es que cómo se está manejando en el tema del INPE, en contexto de que hasta la fecha el INPE no ha brindado un correo electrónico para poder nosotros asistir a nuestros patrocinados en caso de beneficios penitenciarios. En esa idea, doctor, ¿cómo se está manejando? Bien, gracias. Hoy día precisamente tenía una conversación telefónica por WhatsApp con el presidente de Corte de Piura para ver cuáles eran los problemas más álgidos allá en Piura, ¿no? Respecto a los abogados. Y principalmente respecto al INPE. Me dicen que han presentado varios procesos de habeas corpus cuyo argumento es el COVID, ¿no? Que se van a infectar y consecuentemente su salud está en inminente riesgo, ¿no? Ese es, en resumen, el argumento constitucional, el derecho a la salud, ¿no? Que se estaría amenazando o en inminente riesgo de ser amenazado, ¿no? Entonces, que me comentaba que les habían corrido traslado un poco al director del INPE, Piura, para que le informe en qué situación están los internos, ¿no? Y les informe cuál era la población vulnerable de todos los internos, ¿no? Que el documento se lo había enviado ya hace algo más de 2 semanas y que hasta la fecha no tenía respuesta, ¿no? Hay que recordar que el Instituto Nacional Penitenciario no depende del Poder Judicial. El Instituto Nacional Penitenciario depende jerárquicamente del Poder Ejecutivo, específicamente del Ministerio de Justicia, ¿cierto? Entonces, ahí hay cierta exhortación que uno puede hacerles. Ese es un tema, por supuesto, que se tiene que trabajar a propósito de las reuniones que se va a solicitar a través del presidente, el doctor Lecaros, para que los presidentes de las Cortes Superiores tengan con los involucrados o los actores en el sistema de justicia, que son pues el propio presidente, la presidenta de la Junta de Fiscales, el jefe o director del INPE, ¿cierto? El defensor, el representante del Colegio de Abogados, y poder, así como el doctor Ruiz está exponiendo una problemática que me imagino a él le llega,
encuentren alternativa de solución rápida y no jugar a lo que de repente voluntario o involuntariamente están jugando ahorita al teléfono malogrado, porque si las autoridades en esta situación crítica en la que vivimos no nos unimos, no comentamos, no coordinamos, definitivamente la crisis va a seguir, y crisis para aquellos abogados que litigan, como los que están aquí presentes, y me imagino que están interesados en el tema. Por eso que mañana le vamos a poner fuerza a eso, a efecto de que salgan las reuniones, si es posible, para esta semana, con los representantes de estas instituciones que tienen que ver en el sistema de justicia, y puedan darle las alternativas de solución. Claro, doctor. Para precisar, doctor, lo que agradecería bastante, doctor, es que el INPE no haga bajo el principio de publicidad y transparencia conocer un correo electrónico, porque creo que varios tienen patrocinados que gozan de un beneficio penitenciario, y ante ello pues hay una estanca que no se puede solicitar un beneficio, y más aún cuando hay un riesgo latente en el interior del centro penitenciario de Varona, ¿no? Definitivamente coincido totalmente con usted, doctor Ruiz. Vamos a hacer la fuerza correspondiente a través de la Junta y a través de las presidencias de Corte, ¿no? Porque como es parte de otro poder, tienen que hacerse las exhortaciones y los pedidos correspondientes, ¿no? Conforme se ha venido explicando, ¿no? Gracias, doctor, gracias. Vamos a invocar, muchas gracias, doctor Ruiz, por su participación. Vamos a invocar nuevamente a los colegas que sean concretos, por favor, en la pregunta, para no dilatar mucho tiempo. Siguiente, por favor, que desee abordar sí, con su ponente. Con su venia, doctor Huidoro. Sí, listo, doctor Luis. Adelante, lo escuchamos. Muy bien. Buenas noches, doctor Castillo. Ya el doctor Alberto Mena, Luis Alberto Mena Saavedra, maestro. ¿Cómo está, doctor? Pero lo queremos conocer, pónganle el video. Doctor, alumno de usted, doctor, un gran gusto haber pasado por sus aulas, doctor. Doctor, más que todo, doctor, como sugerencia, luego de haber escuchado su magnífica exposición, ha quedado más que claro todas las inquietudes. Efectivamente, doctor, lo que falta es articular los actores, en este caso del derecho en el sentido, tanto Poder Judicial, Fiscalía, el INPE, que se ha hecho mención ahora, pero como sugerencia, doctor, quisiera también solicitarle que también se tenga en cuenta también a la Policía Nacional en este tipo de reuniones. ¿En qué sentido, doctor? Porque usted sabe muy bien que la defensa continúa, el derecho a la defensa sigue. Igual también los delitos continúan. Entonces, para temas de flagrancia delictiva, debemos articular también con la Policía Nacional para efectos de tomar medidas o establecer protocolos para este tipo, ¿no? Para afrontar nuestra labor frente a esta pandemia, doctor. Es lo que quería sugerirle, maestro. Bien, doctor Luis Alberto, encantado de volverlo a escuchar y saludar, ¿no? Como decía en un comienzo, las articulaciones se han hecho no solamente a nivel creo que se me había olvidado, ¿no? No solamente a nivel de Consejo de Ministros, Ministro de Justicia, sino también a través del Ministro del Interior y Ministro de Defensa para los pases o los salvoconductos correspondientes. Nosotros, a nivel de Junta, también estamos preocupados en ese tema, ¿no? Para que no tengan ningún contratiempo los abogados que vayan a patrocinar a un detenido, ¿no? Tienen su salvoconducto porque es abogado en ejercicio libre de la profesión y está acudiendo a la defensa de un principio sagrado, como es el principio del derecho de defensa. Y ese principio es recontra y restricto, ¿cierto? Entonces, hay que tener mucho cuidado y actuar con ponderación frente a la situación en la que vivimos también, porque a veces lo queremos un poco magnificar, ¿no? Pero si hay un detenido, ese detenido en todo momento tiene que tener incólume su derecho a la defensa, ¿no? Tomado nota, doctor, también que tiene que reunirse el representante de la policía también en este cónclave para solucionar los problemas locales focalizados
en este caso en Sullana, pues, ¿no? Bien. Muchas gracias, doctor. Gracias. Doctor, Sí, doctor Renzo, lo escuchamos. doctor Manuel Castillo, muy buenas noches. ¿Cómo está mi doctor Renzo? Aquí, doctor, participando y guardando cuarentena. Muy bien. Doctor, mire, yo tengo unas más que preguntas, son, que le digo, cuestiones de forma, en el sentido de que Lima va a implementar ya la casilla, la mesa de partes electrónica, ¿no? Para la cual exige que sea la firma electrónica para poder presentar escritos, pero lamentablemente la mayoría de los piuranos, usted no tiene, creo, ni yo, no tenemos DNI electrónico, que es la exigencia para poder hacer ese trámite. Entonces, si lo implementan acá en Piura, ¿no? El módulo de la mesa de partes electrónica con firma electrónica, tendríamos que cambiar todos los abogados el DNI electrónico, y eso va a ser imposible ahorita con esta cuarentena. Entonces, sería la situación de que los escritos, lamentablemente vamos a tener que escanear los escritos firmados para poderlo presentar a mesa de parte vía sistema electrónico. Esa es por una parte la preocupación que tengo yo en cuanto a nuevas demandas que se puedan presentar, ¿no? en mesa de parte. Y lo segundo, doctor, el ejercicio individual del derecho. He escuchado atentamente la posición que tiene el Colegio de Decanos del Perú, y usted como representante de nosotros ante la Judeca, me hubiera gustado escuchar cuál es la posición sobre el libre ejercicio de nosotros, porque parece que la Corte de Piura, la Corte de Sullana o cortes a nivel nacional no quieren trabajar, y al no trabajar prácticamente nos están perjudicando para poder tener ingresos nosotros como abogados, y eso prácticamente a 3 meses ya de este confinamiento, creo que la mayoría de nuestros colegas ya están sufriendo ya las secuelas y las consecuencias, ¿no?, del desgaste económico. Entonces, yo quisiera saber, o si usted ya tiene una posición clara ante una reunión, o ya hubo la posición de la defensa individual de nosotros. Eso sería todo, mi estimado doctor. Bien, doctor Renzo, en principio, el tema del mesa de partes electrónica y la firma digital, esa es la tendencia, que tenemos que todos tener una firma electrónica. ¿Y por qué les digo? Miren, ¿qué pasaría si nosotros simplemente escaneáramos una demanda de pago de soles? Le voy a poner un ejemplo nomás, pago de soles. Escaneamos y la presentamos, ¿cierto? Con un número de colegiatura, de repente el doctor Renzo, el 320, por ejemplo, ¿cierto? Y resulta al final, el juez la provee, admite esa demanda, ¿no? Corre traslado, pone una dirección que no existe, ¿no? Y están demandando a Manuel Castillo. ¿Por cuánto? Por 50.000 soles. ¿Sí? Me dejo entender, ¿no? La audiencia, como no ha sido emplazada en la dirección correspondiente, corre, y al final sentencia, no se apela, embargo. Y resulta que me encuentro con la sorpresa que están embargando mi casa, están embargando mi carro, ¿no? El tema de la firma digital es por el tema de la seguridad jurídica en los documentos que se presenten, tanto la demanda en sí como los medios probatorios, ¿cierto? Entonces, ¿pero qué se ha dicho en el Consejo Ejecutivo? Se ha dicho que por el momento pueden presentar escaneados los escritos, cualquier tipo de escritos, ¿cierto? Las demandas, pero con cargo a verificar, pero todos tienen que organizar su firma electrónica, la firma electrónica con el DNI digital.
con el DNI electrónico, con el chip que tiene, ¿no? En consecuencia, yo creo que ahorita no es que las cosas en el Poder Judicial, y eso tenemos que entenderlo, colegas, se van a solucionar todos los problemas de la noche a la mañana. Estamos pasando del frío al caliente, así tan rápidamente, que nos ha encontrado totalmente desprevenido. Y como usted lo ha dicho, yo no tengo DNI con el chip ese electrónico, no tengo. Hemos tenido, por el cargo que tengo, y yo tengo que tener firma digital, ir a RENIER, hacer los trámites correspondientes, y ya tengo la firma digital correspondiente, ¿no? Pero en ese camino debemos estar. Es específicamente la reunión de doctor Renzo, que vamos a propiciar mañana, esperemos que sean lo más rápido posible, que los presidentes de corte de las jurisdicciones tengan con ustedes, en este caso el presidente de corte, el doctor Alba, tenga con ustedes representante del Colegio de Abogados de Sullana, para policía, Ministerio Público y todo lo, INPE también, para que encuentren soluciones rápidas en común. De eso se trata, ¿no? Y la segunda parte de su pregunta, definitivamente yo soy tipo pro defensa de los agremiados, defensa de los abogados litigantes, pero tenemos que entender que el mundo ya cambió, pues, que tenemos que organizarnos mejor, que las instituciones jurídicas incluso tienen que dar un viraje diferente. Las categorías jurídicas de las instituciones, especialmente en el derecho civil, en el derecho penal, en el derecho laboral, van a cambiar, porque tenemos que ver con otros ojos. Que se olviden de repente nuestros colegas abogados que la defensa libre ya, ellos piensan que igualito vamos a seguir en la misma tónica, que van a las cortes, de repente se encuentra un cliente en la calle. Ahora el mundo digital ha abierto una apertura, una puerta diferente, ¿cierto? Ya estamos en un contexto totalmente diferente. ¿Por qué? Porque la propia realidad así nos ha puesto, ¿no? Y frente a esa coyuntura nosotros tenemos que renovarnos, pues, ¿no? Como profesionales, ¿cierto? Y hacer que nuestra inteligencia y nuestra capacidad actúe diferente para poder nosotros subsistir como abogados en el ejercicio libre. Con el esquema que hemos tenido hace tres meses, ya no va a poder funcionar. Imposible que funcionemos así. Antes, ¿qué nosotros nos íbamos a imaginar que íbamos a tener conferencias así, de esta naturaleza, y con mucha frecuencia? Conferencias en Facebook, en páginas de Facebook, fanpage, ¿no? Conferencias virtuales así, uno está en Lima, el otro está en Sullana, el otro está en Cerro de Pasco, el otro está en Puno, el otro está en Cusco. Hoy día hemos tenido reunión con 34 representantes de las Cortes en tema de archivo, porque yo soy presidente de la Comisión de Archivo, imagínense. Entonces, eso trasladado al ejercicio libre, por favor, tenemos que capacitarnos. Y para eso, el tema de la oralidad, el tema del expediente electrónico. Entonces, el abogado se sabe revalorar y sabe cambiar y sabe adecuarse a las circunstancias. Pero eso pasa porque tenemos que meternos al entrenamiento y aprender, ¿cierto? A fortalecer nuestros conocimientos en esas técnicas nuevas. Eso es lo que pasa, mi querido doctor Renzo, ¿no? Pero mi concepto de respeto a la profesión y respeto al abogado que litiga, definitivamente es 100% de apoyo con él, ¿no? Y en esa línea de trabajo y de pensamiento estamos. Bien, agradecemos. Y agregar algo, doctor, me olvidaba, en la Junta, ¿cuál ha sido la posición de su persona? Creo que sí le pregunté, en cuanto a, por ejemplo, la posición de usted como representante de la Judeca ante esto.
ante esto que estamos viendo, doctor, sobre el ejercicio de la profesión independiente? En la Junta de Decanos, me pregunta, doctor Renzo, ¿no? Ajá. Mire, la Junta de Decanos está conformada por decanos. Nosotros opinamos sobre temas que son de nuestra competencia. No, doctor, discúlpeme. Usted es representante de la JUDECA, de la Junta de Decanos, ante el Consejo Ejecutivo. Ya, ¿cuál ha sido la posición? O sea, ¿cuál ha sido su voto singular sobre esta situación que estamos viviendo ahorita los abogados? Ya, doctor Renzo, yo ya lo he entredicho al final de mi conferencia, mi voto ha sido para que se sigan los protocolos. Yo no puedo luchar contra la corriente cuando mi conocimiento jurídico y mi sentido común, ¿cierto?, indican que tienen que respetarse protocolos previos, ¿cierto?, por quedar bien de repente con una posición. Eso no significa, desde ningún punto de vista, que esté claudicando en el respeto y en la defensa de los intereses de los abogados del ejercicio libre, ¿cierto? En ningún momento claudica, porque no podemos nosotros ir más allá de nuestro entendimiento, por simple terquedad, ¿no? ¿Cierto? Si luego de analizar las normas aplicables al caso concreto, llegamos a la conclusión que debe previamente, antes de la reanudación de las actividades laborales, en este caso en el Poder Judicial, deben seguirse determinados protocolos, yo no puedo luchar contra eso. Porque mi entendimiento no lo permite, ni las normas aplicables tampoco las permitirían. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, porque ustedes ven ahí esa resolución, yo sí he votado a favor, y lo digo muy abiertamente acá, por los argumentos que yo estoy exponiendo, ¿no? ¿Cierto? Que a algunos les gustará, a algunos no les gustará, pero en ningún momento hemos claudicado cuando la explicación y la fundamentación radica, ¿cierto?, en el respeto previo de las normas biosanitarias que hay. No por encantar a un grupo, por desencantar a otro, podamos nosotros votar en contra, definitivamente, ¿no? Gracias, Renzo. Ya, doctor, gracias. Bien, bien. Gracias también al doctor Renzo Chao por sus aportaciones. ¿Algún otro colega, por favor, que desee realizar alguna pregunta, que pueda habilitar su audio? Doctor. Hola. ¿Quién, por favor? Y vamos ya cortito nada más para ir cerrando. Doctor Paul, dígame. Doctor, mire, ya que están tocando el tema del Poder Judicial, ¿cómo está manejando la JUDECAP el tema del Ministerio Público en el contexto de que cuál es la labor que están tomando? Porque ellos, hasta la diligencia, en caso de flagrancia delictiva, la están tomando, ¿no?, vía virtual. Es más, en un caso de TIC, un caso de tenencia ilegal de armas, el fiscal no está presente, y ese rol fundamental que le da legalidad al procedimiento, está sumando el rol el Policía Nacional. En ese sentido es, ¿cómo está manejando la JUDECAP ante la Fiscalía sobre el rol protagónico que tiene el Ministerio Público como defensor de legalidad? Bueno, yo formo parte del Poder Judicial como representante, tengo un asiento en la JUDECAP, pero con voz, pero con voto, y la fuerza en el tema de administración de justicia, entiendo, porque así lo veo, que no solamente se hace la fuerza a nivel de Poder Ejecutivo, a través de todos los ministerios, pasando por el Ministerio de Justicia, en lo que le corresponde, el Ministerio del Interior, en lo que corresponde, y el Ministerio de Defensa, en lo que corresponde, sino también en el Consejo Ejecutivo, y también en el Ministerio Público, ¿no? Porque todo es un circuito, ¿no? Todo es un circuito. Pero el Ministerio Público
conforme lo tiene el Poder Judicial, también tiene sus protocolos. Hemos visto ayer, anteayer, el comunicado que ha sacado también el Ministerio Público de no reanudar sus actividades, ¿no? ¿Cierto? Entonces, ellos ya tienen su protocolo, como un órgano autónomo constitucional, así lo establecen, ¿no? Entonces, la JUDECAP también hace la fuerza, la presión, envía los documentos correspondientes, pide las listas correspondientes a efecto de que se organicen de manera correcta y siempre respetando el derecho de defensa y la participación del abogado, ¿no? Entonces, doctor, claro, para terminar, ¿no? Mi reflexión es entonces que hay que tener en el contexto de que los fiscales también tengan participación, netamente en casos de flagrancia delictiva, ¿no? En casos, como le vuelvo a repetir, en caso de droga, en caso de tenencia ilegal de armas. Pero en la diligencia, doctor, por ejemplo, la toma de declaración, doctor, en la diligencia de toma de declaración que no está presente el fiscal. No, en toma de declaraciones, en casos comunes, sí he tenido por la vía Zoom, pero la situación va el caso en casos ya de tráfico ilícito de drogas, en caso de tenencia ilegal de armas, el fiscal no está, y creo que el doctor Renzo también ha tenido ese problema, ¿no? Que no participa el fiscal solamente vía virtual. Este rol asume el policía que tiene a cargo el proceso, y él, si he de salir, simplemente viene, firma la providencia y se va a libertad del patrocinado. Pero esa no es la misión. El fiscal cumple un rol protagónico dentro del procedimiento y es el defensor. Por supuesto que cumple el fiscal un rol protagónico, y mucho más tienen que estar presentes en las diligencias, porque así lo establece el Código Procesal Penal, ¿no? No está participando, por eso, no está participando. En caso de droga no participa, en caso de tenencia ilegal de armas no participa. Es el problema que tenemos nosotros como defensa, ¿no? Porque él es el defensor, él es que le da prácticamente se ha regresado a lo que era el Código de Procedimientos Penales. Claro, prácticamente está que le da la función. El atestado era el policía, quien tipificaba el delito era el policía, luego llegaba al juez, hacía lo que decía el policía, luego lo sentenciaban, o sea, prácticamente quien armaba todo era el policía. Y eso definitivamente no puede ser. Bueno, estoy tomando nota para sí, doctor, o sea, yo le hablo. Doctor Ruiz, un momentito, y con su venia y con el mayor de los respetos, le voy a, vamos a ver si ya los otros colegas, porque también entiendo que el doctor Manuel Castillo está con un tema de tiempo, lo veníamos coordinando, doctor, a ver si con su venia, agradecemos, doctor, sobremanera su participación, sabemos la preocupación que usted tiene, pero vamos a ver en todo caso si otro colega puede ya realizar alguna pregunta final, por favor, para los colegas, ya para ir cerrando este conversatorio, esta ponencia. Bien, doctores. Bien, doctor, permítame con su venia. Yo sí tenía una inquietud puntual, y creo que con esto ya lo cerramos. ¿Cuál es la posición de la JUDECAP y cuál es, en todo caso, la perspectiva con la que se avisora la situación de la resolución administrativa que exhorta o indica, en todo caso exhorta a los jueces a revisar de oficio el tema de prisiones preventivas o el tema de sentenciados en el marco del COVID-19, doctor? Ya, y no solamente eso, ha dispuesto el Consejo Ejecutivo, doctor Huidobro, ¿no? Sino que en los temas no penales, cuando existan escritos pendientes, los jueces están en la obligación de proveer esos escritos. Miren, de proveer esos escritos. Es más, nosotros como Consejo Ejecutivo, y eso que quede bien claro y grabado ahí, ¿cierto? Hemos dicho que los jueces no están de vacaciones. Los jueces, en toda la jerarquía, ¿cierto? Especializados, superiores y supremos, no están de vacaciones. Ni el personal jurisdiccional no está de vacaciones. Es por eso que primero se comenzó
para que funcionen los órganos de emergencia, ¿cierto? Y luego se amplió para que realicen el trabajo remoto, incluso se autorizó para que puedan retirar los expedientes, ¿no? Para que puedan, o en todo caso, si están en población vulnerable, que les lleven sus expedientes y sus escritos para que puedan proveer los recursos y los escritos correspondientes, ¿no? Esos temas, miren, colegas, tienen que conversarse, por eso que les voy a dejar inmediatamente, les voy a mandar les voy a remitir por WhatsApp, doctor, todas las resoluciones. Esos temas tienen que coordinarse en esta mesa de trabajo distrital, que esperemos mañana sea acordada a través de la representación de los abogados que tenga con el presidente Lecaro, ¿no? El doctor Lecaro, y consecuentemente puedan llegar a acuerdos de solución rápida en el tema. ¿Por qué no interviene el fiscal en las diligencias? Y en diligencias tan importantes y trascendentes, ¿no? ¿Por qué no han aperturado la línea telefónica y de preferencia atender al abogado que hace las consultas respectivas? ¿Por qué no se ha implementado rápidamente la mesa de partes electrónica y propiciar la capacitación para los abogados? Esos temas definitivamente tienen que solucionarse con mayor rapidez para que el abogado que litiga, porque no va el abogado ya a andar mucho en la calle, sino todo lo hace a través de su computadora, a través de su laptop o de su celular, ¿no? Y ese abogado puede agenciarse de recursos económicos, porque hasta el depósito económico respecto a sus honorarios, inmediatamente se lo depositan ahora en su cuenta, ¿cierto? Entonces, pero estos problemitas se dan definitivamente porque nos han encontrado en una situación difícil a todos, ¿no? Nadie tenía previsto toda esta situación por la que está atravesando la humanidad y todas las familias y todas las profesiones. Y en este caso, no solamente la profesión de los abogados, específicamente del abogado litigante, sino vemos a médicos odontólogos que recién les dan la posibilidad para que trabajen, los peluqueros, los trabajadores informales, ¿no? Entonces, sigamos propiciando espacios de conversación así, como este, porque de esta forma se van a sacar conclusiones positivas, ¿no? ¿Cierto? Y cada vez que ustedes me inviten a la disertación o a la conversación de estos temas, ahí estaremos, porque yo me debo a los 170,000 abogados, ¿cierto? Y en ese sentido, yo les pido siempre mantener esta comunicación, ¿no? En todo orden de situaciones, ¿no? Para poder llegar a soluciones específicas y concretas, ¿no? Gracias, colegas, por haberme escuchado, y gracias, Colegio de Abogados de Sullana, en la persona del decano Javier Silva, por habernos invitado, y gracias a usted, pues, Iván, ¿no? Porque usted ha sido el perseverante ahí, ¿no? Y estamos dispuestos a conversar con ustedes cada vez que la situación así lo amerite. Bien, doctor, el agradecimiento va justamente de parte del colegio, de nuestro decano, de toda la junta. En realidad, agradecemos sobremanera, sabemos cuánto usted también quiere a Sullana, y por eso es que pensamos en su persona, que tiene un rol actuante, ¿no?, a nivel de la representación en el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Yo quiero ya cerrar este conversatorio, esta conferencia que se ha tenido, haciendo una pequeña reflexión, y es que en el mismo sentido de lo que manifestaba el doctor Manuel Castillo, justamente el lado bueno de esta pandemia para nosotros los abogados va a ser justamente la ampliación de nuestro conocimiento, porque a veces por A o B motivos en cualquier diligencia se nos pasaba un poquito el tiempo, por ahí no podíamos revisar, ¿no? Revisábamos a veces de manera un poco, ¿qué le digo? Tal vez no apresurada, sino menos minuciosa, ¿no? Cada situación, pero ahora que estamos desde casa, con el calor de nuestra familia, con el calor y sobre todo el ahínco de ver a nuestros seres queridos cerca,
creo que vamos a esforzarnos más, vamos a esmerarnos más para que esto, pues, nuestra profesión nos siga dando luces, nos siga abriendo puertas. Desde acá dejamos sentada también la posición en el sentido de que nosotros como Colegio de Abogados de Sullana, y esto ha sido el clamor del decano y de toda la Junta, somos respetuosos de las jerarquías, de los protocolos y de las indicaciones que a nivel de gobierno y a nivel de entes ejecutores se vienen dando, ¿no? Dejamos sentada esa posición y rechazamos cualquier acto que violente o transgreda este tipo de malas prácticas, porque los abogados debemos, ahora más que nunca, practicar el honor a la profesión, ¿no? El honor a la profesión, y se debe practicar, obviamente, con el ejemplo. Así que yo les agradezco, les reitero el agradecimiento infinito y eterno al doctor Manuel Castillo y a todos los colegas que han participado. Tengan ustedes una buena noche. No sé, doctor, de repente alguna apreciación final. Gracias por la invitación reiterada y estamos a disposición cuando ustedes crean conveniente. Recuerden, yo soy el representante de ustedes ante el Consejo Ejecutivo del Poder Judicial. Y en esa línea de pensamiento y de trabajo estamos. Muchas gracias. Quiero Salud. medio minuto. Salud, doctor, cuídese. Cuídense, mis doctores, ¿ya? Cuídense. Gracias, doctor. Hasta luego. Saludos. Doctor de Pasco, está conectado un coleguita de Pasco, me escribe por el WhatsApp para que le manifieste los saludos también. Y desde Pasco. Saludos a los colegas de Pasco también, ¿no? Por favor. ¿Ya? Para cumplir. Bien, buenas noches, colegas. Espero. Buenas noches, colegas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctor. Gracias.